Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes, 1 de diciembre. Para el día de hoy, la lección se titula Tipo y Antitipo. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Gracias, oh Señor, por su grande amor y misericordia, porque nos ha dejado en su palabra cómo poder entender su misión y cómo entender también nuestra misión. Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía, el que nos redarguye, el que nos instruye, para que caminemos hacia la Canaán celestial, haciendo su voluntad. Háblenos, Señor, se lo suplicamos sin merecerlo. Somos pecadores, pero hay uno que nunca pecó, nuestro Señor Jesús, y en su nombre lo pedimos todo. Amén. Tipo y antitipo. El tipo es la figura y el antitipo es la realidad. En la Biblia encontramos figuras y la realidad. Hay un tipo, Canaán, la que Dios le ofreció y le prometió a Abraham, Isaac, Jacob. Pero la realidad es la Canaán celestial. En el tipo se nos enseña cómo debemos de vivir para poder entrar en la Canaán celestial, que es la que Abraham, Isaac y Jacob anhelaban. Por eso ellos vivieron aquí como peregrinos. A nosotros se nos invita y se nos dice que debemos de vivir aquí en esta tierra como peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí vamos a ver tipo en Jesús. Dios le dijo a su pueblo de antaño que sacrificara un cordero. Celebraría la Pascua. Y también le dijo que cada día, le dijo al sumo sacerdote que tenía que sacrificar a un cordero en el servicio matutino y en el servicio vespertino otro. Y en cada celebración había sacrificios para el perdón de los pecados, en agradecimiento y en tantas. ¿Por qué? Porque quería enseñarle al pueblo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando el cordero
era tomado, era apartado para ser sacrificado. Se imponía las manos sobre la cabeza del cordero como señal de que el cordero recibía el pecado del pecador. El pecador quedaba limpio y el cordero cargaba con sus pecados, y la paga del pecado es muerte. Y moría el cordero, degollado por el mismo pecador. Hoy voy a hablar de otro tipo, el cual en estas fechas el mundo participa, y el mundo cristiano participa y recuerda. Voy a hablar un poquito de la natividad. El pueblo hoy en día celebra Navidad, no natividad. Pero les voy a hablar de la natividad. Después usted saca conclusiones y que no se le olvide. Porque en Mateo 2 y Lucas 2 encontramos lo que aconteció, el antitipo, cuando el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo, como dice Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Belén, decía el profeta Miqueas que habría de nacer el Salvador. Había de nacer de una mujer, de una virgen. Y así sucedió. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Belén, el pesebre, ovejas, Jerusalén, oro, incienso, mirra, porque todo eso habla en el nacimiento del Hijo de Dios. José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret, a más de 100 kilómetros de distancia de Belén. El Señor le dijo: bienaventurada tú entre todas las mujeres. Tú has sido la elegida, la escogida. ¿Para qué? Tú seas el depósito para que el Hijo de Dios tome naturaleza humana. Eso es lo que le está diciendo. Pero ella vive en Nazaret. Pero el profeta, la profecía decía que nacería en Jerusalén. Y fue necesario un decreto para poder mover a José de Nazaret, porque él no pensaba salir de Nazaret. Fue necesario el decreto de Augusto César. Y ahí fue necesario que José bajara a Jerusalén. Ya María tenía mucho tiempo ya de embarazo. Estaba por nacer su hijo.
Vemos allí por qué Belén. Belén estaba a 6-7 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y todo eso, todas estas figuras nos están dando enseñanzas. Belén, allí es donde el sumo sacerdote, los sacerdotes, tenían los criaderos de los corderos que eran sacrificados en Jerusalén. Y todos esos corderos prefiguraban, eran tipos del Cordero de Dios que vendría a dar su vida. Así es de que, ¿a dónde nacían? En Belén, para ser sacrificados en Jerusalén. Cuando el Cordero de Dios vendría a este mundo, debía nacer como nacen los corderos, y debía nacer en Belén. Por eso el pesebre era una cueva, en aquel entonces una cueva grande, amplia, donde en el tiempo de invierno los animales ahí estaban, pero en tiempo de verano los pastores los llevaban al cerro. Pero como no era invierno, los pastores estaban allá en las colinas, en el cerro. La cueva estaba vacía, el pesebre estaba vacío. Pero cuando José y María llegaron a Belén, ya todo estaba lleno. ¿Qué hizo el mesonero? Solamente le dijo: esto tengo. El pesebre, la cueva. Solo eso te puedo ofrecer. Y José lo aceptó. Y ahí nació el Cordero de Dios, porque en esa cueva nacían los corderos. Cuando el pastor miraba que la oveja estaba por dar a luz, no la llevaba al cerro, la dejaba en la cueva con alimento y agua. Así es de que el Hijo de Dios debía nacer en esa cueva, porque tenía que, cuando creciera, morir como morían todos los corderos allá en Jerusalén. ¿Por qué el oro, el incienso y la mirra? 3 sabios, 3 reyes. Podríamos decir 3, la Biblia no menciona cuántos, pero los reyes del oriente vinieron preguntando: ¿dónde está el nuevo rey que ha nacido? Venimos a adorarle. Esos reyes del oriente venían a adorar al nuevo rey y le llevaban regalos. El regalo del oro. Eso es una enseñanza también para nosotros. ¿Quiénes más bien recibían regalo de oro? Los reyes. Y ellos venían a adorar a su rey, aunque ellos eran reyes. La Biblia menciona y dice magos, pero ellos no eran magos. Ellos eran hombres pudientes. Y ellos llegaron y le ofrecieron oro, porque lo reconocían como su rey, como el Rey de reyes y Señor de señores. También le ofrecieron incienso.
¿Quién ofrecía el incienso? El sumo sacerdote en el templo. Así es de que estos reyes del oriente están adorando y reconociendo a ese niño como su sumo sacerdote, como su intercesor. Y la mirra, ese regalo de mirra, servía para embalsamar el cuerpo de los muertos. ¿Qué le están diciendo estos reyes del oriente? Tú has nacido para morir. Tú has nacido para ser mi sustituto, para cargar con mis pecados y morir por mí. Lo adoraron. Ahí hay tipos que nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios. Ahora, veamos qué más nos dice la lección. Esto no aparecía ahí, pero se lo digo para que tengamos presente qué es la natividad, no la Navidad. Y desgraciadamente, el pueblo cristiano y hasta los adventistas entramos en el juego del mundo, de Satanás, participando de lo que el enemigo le ha metido a la mente a la gente. Y nosotros como padres se los inculcamos a nuestros hijos. Y ya desde pequeños ellos están con la enseñanza de la Navidad, no la natividad. Piense. Y el Señor nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Veamos qué más nos dice aquí la lección. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica a ese tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. En el Antiguo Testamento se habló del nacimiento de Jesús con tipos, y en el Nuevo Testamento está el antitipo. Ahora, la Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica, para que no nos confundamos o que el enemigo quiera confundirnos. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en 3 fases distintas. ¿Qué es el tipo? Es la figura, es el medio que está para enseñarnos una verdad. Puede ser una persona, una cosa que se utiliza para enseñarnos algo que es de Jesús. Por eso aquí nos menciona que hay 3 fases distintas. Número 1, el cumplimiento cristológico en la vida de Jesús. El segundo es el eclesiológico. ¿Qué es eso? En la presencia de la iglesia. Y el tercero es el escatológico, el cumplimiento en los tiempos del fin. Esas 3 fases en la vida de Cristo, en el cumplimiento de la iglesia y en el tiempo final.
Podemos encontrar, dice, estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, acerca de la salvación y acerca de la esperanza última que tenemos. Así es de que esas tres cosas nos enseña acerca de al estudiar la tipología, y que nos muestra el tipo y el antitipo, nos muestra y nos habla la palabra de Dios acerca de Jesús, acerca de la salvación y la esperanza última que tenemos. Aquí tenemos, nos muestra tres. Ahí usted tiene la lección que dice Israel. Observa los siguientes tipos o modelos que aparecen en el Antiguo Testamento: Israel, el Éxodo y el santuario. ¿Cómo se cumplen cada uno de ellos en las tres fases antitípicas: la cristología, la eclesiología y la escatología? Vemos allá en el Antiguo Testamento, en Israel, dice: de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde lo sacó Dios? De Egipto. Utilizó a Moisés. Pero ese mismo tipo nos lleva a que cuando nació el Hijo de Dios, el ángel le dijo a José: levántate y ve a Egipto, porque quiere matar al niño. Herodes quiere matar al niño. ¿Hacia dónde se fue? A Egipto. Pero luego después dice: de Egipto llamé a mi hijo. También el pueblo de Dios salió de allá, de Egipto. Dios lo sacó de Egipto. Por eso dice en Mateo 2:15: de Egipto llamé a mi hijo. Está refiriéndose a Jesús. También nos dice en Gálatas 6:16 la fase eclesiológica, cómo nosotros debemos de vivir en Cristo Jesús, ser nuevas criaturas. Y en la fase escatológica nos dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Cómo? Es que nosotros en la escatología también habla cómo podemos ser salvos al acercarnos a Jesús, al aceptar a Jesús, a permitir que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, nos limpie y vivamos ahora en obediencia a Él. También Él nos habla en las siguientes porciones que ahí dice el Éxodo, la fase cristológica, donde dice: pero después que murió Herodes, un ángel apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Ya miramos cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahora vemos cómo el Hijo de Dios tuvo que también salir de Egipto para ir a tierra de Israel, y fue donde se quedaron en Nazaret. Allí vivieron. También la fase eclesiológica que dice ahí en 2 de Corintios
6:17, que nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quiénes? Los que viven en el Egipto, en el pecado. Salid de ellos, dice, y apartaos. Ya no viváis en eso, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y en la fase escatológica nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. El llamado se nos está haciendo a cada uno de nosotros, que ya no volvamos a Egipto, que ya no vivamos para el mundo, sino que vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Y en la fase del santuario, cristológicamente nos dice que el Señor Jesús lo están acusando allí porque Él dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Lo acusaron cuando estaban condenándolo para matarlo. Pero ¿de qué hablaba Él? Sigue diciéndonos. Y dice: y el verbo se hizo carne, como dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y en 2 de Corintios 6:16 dice: pero Él hablaba del templo de su cuerpo, cuando Él dijo: puedo derribar el templo de Dios. O sea, Él entregó su vida para morir, pero en 3 días reedificaría nuevamente el templo, porque el templo es Él. Este santuario terrenal era un tipo del tipo que está en el cielo. Y como nos dice en 1 de Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y en la fase escatológica, Apocalipsis 3:12 nos dice: al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad de mi Dios. También sigue diciéndonos ahí: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él mora con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, vemos tipos y antitipos en la palabra de Dios, pero tenemos que distinguir o permitir que el Espíritu Santo nos diga qué nos quiere enseñar con lo que estoy leyendo. Y la palabra de Dios es su mismo intérprete. ¿Cómo tenemos que buscarlo? Con oración, con el anhelo de ser enseñados por el Espíritu Santo. Debido a que las Escrituras tienen solo un autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Así es de que lo que tenemos que hacer es escudriñar, buscar un poquito aquí, otro poquito allá, y el Señor nos va a ir dando luz y más luz, conocimiento, claridad,
para que podamos entenderla y de esa manera nuestra fe sea fortalecida. Mire lo que nos enseña y nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. El pueblo de Dios, a quien Él llamó su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la ley moral y la ceremonial. Desde la creación, la ley moral era una parte esencial del plan divino y era tan inmutable como Dios mismo. La ley ceremonial respondía a un propósito particular en el plan de Dios para la salvación de la raza humana. El sistema simbólico de ofrendas y sacrificios fue establecido para que, por medio de estas ceremonias, el pecador pudiera conocer al gran sacrificio Cristo. La ley ceremonial era admirable. Fue la provisión hecha por Jesucristo en consejo con su Padre para favorecer la salvación de la humanidad. Todo el sistema ceremonial tenía un fundamento en Cristo. Adán vio a Cristo prefigurado en la inocente víctima que pagaba la pena de su transgresión de la ley de Dios. La necesidad del ceremonial de sacrificios y ofrendas cesó cuando el símbolo fue hecho realidad en la muerte de Cristo. En Él la sombra alcanzó la sustancia. La ley de Dios mantendrá su carácter exaltado por tanto tiempo como permanezca el trono de Dios. Esta ley es la expresión del carácter de Dios. Los símbolos y sombras, las ofrendas y sacrificios no tenían virtud alguna después de la muerte de Cristo en la cruz. Pero la ley de Dios no fue crucificada por Cristo, ni con Cristo. Hoy, el enemigo, Satanás, engaña a los seres humanos con respecto a la ley de Dios. La ley de los 10 mandamientos vive y vivirá por los siglos eternos. Dios no hizo el infinito sacrificio de dar a su Hijo unigénito a nuestro mundo para asegurar al hombre el privilegio de quebrantar los mandamientos de Dios en esta vida y en la vida eterna futura. Él, Jesús, entregó su vida preciosa, inocente, a fin de salvar a los seres humanos culpables de la ruina eterna, para que mediante la fe en Él pudieran presentarse ante el trono de Dios sin mancha alguna. Esto se encuentra en la fe por la cual vivo. Es una matutina, el 10 de abril, página 108. Así es de que vemos aquí, también nos sigue diciendo, durante la época de la primera venida de Cristo, había mucha agitación entre el pueblo concerniente a la aparición de un Mesías universal. La nación judía esperaba la llegada de un gran libertador y hubo hombres que se aprovecharon de este estado de expectación, utilizándolo para obtener ventajas personales en forma de ganancias y glorias propias. La profecía había previsto la aparición de estos engañadores. Ellos no aparecieron en la forma en que se había profetizado la venida del Redentor del mundo, pero Cristo vino cumpliendo cada una de las especificaciones. Había sido representado mediante tipos y símbolos, y en él se encontraron el símbolo y la realidad. En la vida, misión y muerte de Jesús, cada especificación halló su cumplimiento. Esto se encuentra en Exaltada Jesús, 2 de julio, página 191. Así que, mis queridos hermanos, hemos estudiado un poquito de tipos y antitipos, porque muchas veces decimos que es un tipo, que es un antitipo. Pero ahora se nos ha enseñado a través de esta lección
que un tipo es una figura para enseñarnos algo que es real. El antitipo es lo real. Así que, como dice, ¿qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? ¿Qué haces? Debemos orar, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz para poderlo entender y así poder aplicar en nuestra vida lo que el Señor nos está enseñando. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.